Un, dos, tres, cuatro y cinco y seis. Aquí estamos otra vez. Yo, su cuarentón favorito, el favorito de toda América del Norte. En fin, y bueno, aquí estamos de vuelta, finalmente. Después de mucha espera total y completamente innecesaria. Pero bueno, la vida es así, ¿qué se puede hacer? Uno tiene que rendirle cuentas a la sociedad de cuando en cuando y pagar sus facturas prestamente, porque de lo contrario vendrán los acreedores y te partirán las rodillas a golpes. En fin, estamos aquí para comentar justamente el disco que está sonando bastante en la comunidad púrpura este último tiempo, porque tenemos un nuevo disco de Deep Purple. Y no solamente tenemos un nuevo disco de Deep Purple, tenemos un nuevo disco de Deep Purple con otra formación. Ahora estamos en el Mark 9. O sea, yo pensé no vivir lo suficiente como para ver a otro guitarrista en Deep Purple. Pensé que no iba a ser posible. Pero aquí estamos. Y bueno, estamos un tanto sorprendidos porque efectivamente esto suena bastante fresco, nuevo, pero también a la vez muy familiar. O sea, es decir, es algo súper raro. Es Deep Purple, el Deep Purple que venimos conociendo desde 1996, pero tiene algo más y algo que efectivamente recuerda a cierto sonido rockero de los años 70. Entonces, Deep Purple hace algún tiempo atrás publicó en sus redes sociales una fórmula un poquito extensa, un poquito complicada, y todo el mundo se preguntaba, ¿qué diablos significa todo esto? ¿Qué es este asunto? ¿Por qué esto de la fórmula? ¿Qué significa realmente todo esto? Y había mucha gente que estaba intentando resolverla y todo eso, y bueno, finalmente, al cabo de un tiempo, también publicaron, claro, el resultado y el nombre del disco, ¿no? Igual a uno, Equal One. Y revelaron esa portada que es bastante horrenda, pero yo entiendo que finalmente todo el concepto detrás del disco es esto de la simplicidad. Vivimos en un mundo extremadamente complicado, en un mundo donde todo va cambiando, en un mundo donde todo se acelera de una manera tan inverosímil, cuando las cosas podrían ser mucho más sencillas. Todo es ahora súper complicado, todo es ahora muy elaborado, y las cosas podrían ser mucho más sencillas, ¿no? Finalmente, en la vida. Yo entiendo muy bien que finalmente ese es el trasfondo detrás del disco y que condensa muy bien todo lo que es Deep Purple en el fondo. Deep Purple es eso, es esa unidad, son igual a uno, pese a los continuos y constantes cambios de formación. Es decir, Deep Purple ha pasado por una historia larga, muchas veces tormentosa, de idas y venidas de músicos, de diferentes aspectos musicales, con cambios en el sonido, que no siempre fueron del agrado de todo el mundo, ¿no? Y generaron discos altamente polémicos a lo largo de su carrera. Y está bien, eso es lo que es Deep Purple, esa es parte de su esencia. Y ahora, en este año 2024, pues tenemos este disco y tenemos otro guitarrista. Y es eso lo que lo hace diferente. Porque al fin y al cabo, desde el año 2002, desde el Bananas, no tenemos otra formación. Así ha sido, hemos tenido la formación más estable en Deep Purple durante muchísimos años y para todos nos tomó por sorpresa. Bueno, para todos fue una sorpresa que Steve Morse salga de la banda. Fue una verdadera sorpresa. Y no estábamos preparados para eso. En su momento, en un lejano 1995, nuestro buen amigo Richie Blackmore decidió salirse de la banda, tirando la puerta como es su costumbre, y no volvió nunca más. Y se fue, refunfuñando, porque es lo que sabe hacer Richie Blackmore. Es bastante refunfuñón en el fondo. Se fue, pero se fue en medio de la gira. Ahora, los Deep Purple estaban en una encrucijada o de cancelar la gira y perder dinero, o traer otro guitarrista y ver si esto funcionaba. Y finalmente acordaron traer otro guitarrista, y el guitarrista que tenían a la mano, por decirlo de alguna manera, era nuestro buen amigo Joe Satriani. Joe Satriani se incorpora a la banda y la banda recobra cierta libertad. Porque Joe Satriani tiene pues otro tipo de personalidad y está dispuesto a tocar otro tipo de canciones. Y para la banda esta situación funciona muy bien. Y se sintieron cómodos con otro guitarrista y es ahí donde se dan cuenta de que efectivamente esto sí puede funcionar. Ahora, efectivamente, Joe Satriani tenía que incorporarse a la banda, pero por cuestiones eminentemente contractuales no podía hacerlo.
Entonces Satriani es quien recomienda un guitarrista, y recomienda a Steve Morse. A Steve Morse, que viene de otro ámbito, porque efectivamente Steve Morse no es un guitarrista de rock, es un guitarrista más experimental, mucho más técnico, más ligado también a un universo medio jazz, que hace cosas súper raras. Era parte de esta banda Dixie Gregg, y claro, viene de otro universo musical, totalmente diferente. Cuando se incorpora Steve Morse, efectivamente fue una oleada de aire fresco, porque revitaliza por completo a la banda, y sacan un primer disco y funciona muy bien. Los discos que sacaron con Morse funcionaron bien en su mayoría. Ahora yo sé que finalmente esto puede causar controversias, y gustos son gustos. Hay gente que no le gustará lo que ha hecho Morse. Yo no puedo hablar mal de él, porque finalmente valoro mucho el trabajo que ha hecho en Deep Purple. Y yo pensé no vivir lo suficiente como para ver otro guitarrista en Deep Purple. Pensé que no iba a pasar. Hasta el propio Steve Morse lo dijo en su momento. Yo sé que no soy el primer guitarrista de Deep Purple, pero espero ser el último. Y no lo es. Entonces aquí, en pleno 2024, tenemos otro guitarrista, y bueno, nos tomó por sorpresa. Ahora, lo que a nosotros nos han dicho es que finalmente Steve Morse decide salirse de la banda porque tenía a su esposa que estaba enferma, y decide justamente cuidarla. Está bien. Se entiende esa situación plenamente, ¿no? Lo mismo pasó con Gillan, ¿no? Gillan tenía a su esposa también muy enferma en algún momento dado, inclusive llega a fallecer, si mal no recuerdo, en noviembre del 2022. Y se entiende, o sea, yo la verdad no podría, o sea, no puedo concebir que finalmente tu pareja de toda una vida, con la cual has pasado 40 años, fallezca. No sé, no lo podría concebir, no sé si tendría la fuerza suficiente para reponerme a ese tipo de situación. Pero bueno, en todo caso, Gillan pasó por lo mismo, Steve Morse pasó por lo mismo, pero parece que hay algo más de fondo, es decir, la manera como finalmente ambos están muy distanciados, la banda, Steve Morse, y que finalmente ahora Morse, que ya no tiene obligaciones ya con su esposa porque su esposa pudo recuperarse, no haya vuelto a Deep Purple, suscita una serie de comentarios. Y efectivamente podemos intuir y arguir que Steve Morse tampoco se sentía del todo cómodo, sobre todo en esta última etapa de Deep Purple. Y tal vez estaba buscando otro tipo de horizontes, y finalmente se llegó a un acuerdo. No sabemos. De momento estamos especulando. Pero de que hay algo más que simplemente retirarse para cuidar a tu esposa, hay algo más. Y lo sabemos. Ahora, nuestro buen amigo Simon McBride se incorpora a la banda porque es el guitarrista que también estaba a la mano. No olvidemos que Simon McBride, que si bien tiene una carrera como solista, perteneció a algunas bandas también, es parte, o era parte, de la banda de Don Airey. Y justamente con Don Airey y Gillan graban una serie de discos en vivos, ¿no? Los Contractual Obligation, donde tenemos la primera introducción a Simon McBride. Y claro, Simon McBride tiene un estilo muy interesante, que es cierto, también muy parecido al de Morse, pero que también tiene este trasfondo un poco más blues. Y claramente en esos conciertos, los Contractual Obligations, que también salieron en disco, bueno, en vinilo, en CD, en DVD, en todo, fue algo muy interesante, porque también tocan canciones que usualmente Deep Purple ya no toca, como Anya, o justamente el cover que hacen de Rainbow, Difficult to Cure, porque a veces nos olvidamos que Difficult to Cure fue bueno, la base es la novena sinfonía de Beethoven, cuyos arreglos lo hacen Ritchie Blackmore, pero también está Don Airey. Y esa canción es tanto de Blackmore como de Airey, por eso Airey decide también tocarla. Me parece absolutamente fenomenal y me parece muy bien. Y claro, esos discos funcionaron muy bien. Y claro, ¿quién mejor para reemplazar a Steve Morse que Simon McBride? En su momento Steve Morse no fue el mejor reemplazo para Rich Blackmore. No fue el mejor reemplazo, para nada, porque son cosas diametralmente opuestas. Como John Lord en algún momento lo dijo, y lo dijo de manera muy clara, tocar con Richie Blackmore es como saltar en trampolín al borde de un acantilado. Todo puede pasar. Pero tocar con Steve Morse te da muchísima seguridad, porque sabemos que no va a haber muchas variantes, lo cual es bueno y malo. Pero en este caso, Simon McBride definitivamente es el mejor reemplazo posible para Steve Morse. Definitivamente es el mejor.
Ahora, Deep Purple, para ser una banda ya tan vieja, es una banda que está muy activa últimamente. Y me sorprende mucho porque hay pocas bandas finalmente de ese periodo que siguen activas. Me parece algo totalmente increíble. Que podamos seguir teniendo discos y me parece muy bien. Claro, en su momento cuando salió Rapture of the Deep, que creo que fue en un lejano 2005, si mal no recuerdo, parecía que iba a ser el último disco de Deep Purple, porque Deep Purple se toma un periodo muy largo antes de sacar otro disco, ¿no? Creo que son 7 años. Y bueno, mientras tanto están de gira, hicieron una serie de conciertos también sinfónicos. La banda seguía muy activa, pero quedaba en vilo esto de la posibilidad de un nuevo disco. Ahora sabemos que justamente a partir de los años 2000 esto de generar discos ya no es pues rentable. Para nada, porque tenemos las plataformas de streaming. Y como bien lo dijeron muchos músicos, en el momento en el cual las personas comienzan a descargarse tu música, inclusive de manera gratuita, pues todo esto se va al diablo, francamente. Ahora, cuando, cuando aparecieron las plataformas de streaming, fue efectivamente como una esperanza para muchos músicos, porque uno se dice, bueno, esto es algo muy interesante. Yo en lo personal comencé a utilizar Spotify por el hecho de que finalmente cuando tú agarras y compras un disco, lo compras una vez, ya. Y lo escucharás, bueno, las veces que veas conveniente, pero lo compras una vez, aparte de, bueno, más allá de que hayan ediciones conmemorativas y demás cosas, lo compras una vez y punto. Pero en una plataforma streaming puedes escucharlo miles de veces. Y hay discos que los escucho de manera insistente una y otra vez. Y me decía, bueno, esto es genial porque finalmente cada vez que yo lo escucho, pues algo le va a llegar al artista. Cuando en realidad no es el caso. Y es un gran problema. Y por eso hay que pensar de manera un poco más clara y pertinente cómo se tiene que regular todo esto de las plataformas de streaming. Porque no está funcionando del todo bien. Y es un verdadero problema en el fondo. Y me parece que o sea, les pagan muy poco los artistas. Entonces, últimamente grabar discos pues ya no es rentable. Y como bien lo dijo el guitarrista de Creator hace algún tiempo atrás, en una entrevista que leí por ahí, lo dijo de manera muy clara. O sea, vender discos no sirve de nada. Yo hoy en día que soy un vendedor de chucherías itinerante. Es eso lo que hago. Voy de ciudad en ciudad y vendo chucherías, vendo poleras y punto final. Ya no vendo música. Es un verdadero problema en el fondo. Entonces, cuando salió el Now What, pues fue una verdadera sorpresa que Deep Purple nuevamente esté sacando discos, y esto inaugura una colaboración ya larga con Bob Ezrin, que es el productor de todos estos últimos discos, ¿no? Del Now What, del Infinity, del Whoosh, del Turn into Crime, y ahora de este disco, el Equal One. Pero claro, el Equal One suscita mayor interés en la gente por el hecho de que tenemos un nuevo guitarrista y por el hecho de que finalmente esto suena de manera diferente. Es decir, suena parecido y distinto a la vez. Y es algo súper raro, porque es cierto que es el sonido muy característico del Purple con Steve Morse, que comienza con el perpendicular, el purpendicular, perfecto, pero la agrega otros elementos muy diferentes. Es cierto, Morse no es un guitarrista de rock, siempre se le va a reprochar eso, que no es un guitarrista de rock, es un guitarrista altamente técnico y tiene un sonido muy pulcro y cristalino. Y no es fuerza bruta como en su momento lo fue nuestro buen amigo Richie Blackmore. Richie Blackmore era pura fuerza bruta. Y claro, Simon McBride tiene un sonido que está más cercano al blues. Tiene esa raíz blues muy fuerte. Y claro, cuando se incorpora a Deep Purple, claro, Deep Purple recupera una parte de ese sonido un poco más clásico. Porque Simon McBride sí es un guitarrista de rock. Y efectivamente, como el propio Steve Morse lo dice, encaja mejor en Deep Purple. Ahora, no deja de ser algo súper raro que finalmente Deep Purple haya tenido esa colaboración tan larga con Steve Morse, sabiendo que no era el guitarrista que mejor encajaba. Y ahora tenemos otro guitarrista que efectivamente encaja mejor. Y todo el mundo se dice, pero esto funciona. ¿Por qué? Y bueno, yo no puedo desmerecer el trabajo que ha hecho Steve Morse en la banda. A mí me gustan todos esos discos. A mí me parecen que los discos que salieron, inclusive todos los discos con Morse han sido geniales. Yo entiendo que efectivamente hay criterios subjetivos y bueno y demás cosas, a alguna gente no le gustará, pero yo los disfruto enormemente. De hecho, un aspecto que siempre suelo comentar es el hecho que el gran problema cuando Deep Purple se reúne en 1984
por lo menos para mí, uno es el sonido más ochentero y dos es la voz de Gillan, porque la forma como Gillan canta en ese momento a mí no me gusta. Cierto, sigue siendo un gran vocalista, sigue haciendo su trabajo, aunque efectivamente en vivo a veces era un desastre, pero en lo personal no me gusta y por eso no me gustó el Perfect Strangers. Bueno, ahora efectivamente no puedo negar que Perfect Strangers es un gran disco y lo valoro enormemente. Tampoco me gustó el House of the Blue Light, tampoco me gustó el Slave and Master y tampoco me gustó el The Battle Rages On. Ninguno de esos discos con Blackmore me gustaron del todo, pese a que ahora los valoro mejor. Y finalmente son discos que también escucho y me gustan. Ahora, hoy en día, no, habiendo aceptado justamente ese sonido como una parte fundamental también de la estructura de Deep Purple. Pero el Perpendicular sí me gustó a mí de entrada y me dijo, wow, qué bien, esto está bien. Pese a que efectivamente la voz de Gillan no me terminaba de convencer. Ahora siento que este último tiempo la voz de Gillan y ese gran trabajo que está haciendo Bob Ezrin suena mucho mejor. Yo me acuerdo cuando salió el Know What, me sorprendió mucho que la voz suene tan bien. Y lo mismo en el Infinity. Cuando sale el Infinity, Gillan canta bien. Y estoy ahí, wow, ¿cómo hace? Porque en vivo sigue siendo un desastre y Gillan. Es decir, Gillan no ha entendido que ya no puede llegar a ciertos tonos. Y no es una buena idea que los intente porque no suena bien para nada. Pero, por ejemplo, lo que hace aquí en este disco, en el Equal One, Gillan, es excelente, porque realmente su voz tiene mucho cuerpo y claro, su voz es la de una persona mayor, una persona que ya está a finales ya es septuagenario, pronto será octogenario, pero suena bien y me parece que ese es el gran trabajo que ha hecho Bob Ezrin justamente con las voces, porque realmente lo estructura de una manera muy diferente. Ahora esta canción, la que abre el disco Show Me, esta canción pues no sé, es decir, es una enorme sorpresa porque suena diferente, suena muy diferente a todo lo que estábamos habituados, pero también suena similar y tiene elementos bien progresivos, que es justamente la gran característica del Deep Purple con Morse, del legendario, bueno, del Mark 7 y el Mark 8, y ahora con el Mark 9, seguimos arrastrando efectivamente esos elementos, pero esto también va por otro lado, y me parece absolutamente genial. Ahora, el gran mérito que tiene Gillan es que Gillan es un vocalista que canta, está cantando. Y nadie le puede acusar de estar utilizando cintas o estar utilizando apoyos. No, es Gillan en su más cruda esencia. Y aquí, cuando él se mantiene en sus tonos, canta maravillosamente bien y hace un extraordinario trabajo al momento de hacer estas canciones que son un poco más narrativas. Show Me gira en torno a esta idea de muéstrame qué es lo que tienes. Es decir, vivimos en una sociedad altamente competitiva, donde finalmente tenemos que demostrar todo y tenemos que mostrarlo todo. Y todo lo que hacemos lo mostramos de manera pública, porque para eso están las redes sociales, ¿no? Cuando apareció Facebook, la gente comenzó a publicar todo en Facebook, qué es lo que hacían, con dónde comían, con quién estaban, dónde iban, y finalmente, cuando apareció Instagram, comenzaron a subir fotos de todo, de sus bebés, de sus casas, de esto, del otro. Cuando aparecieron otras redes sociales como TikTok, la gente hace estos en vivos porque por esa vía monetizas y claro, te muestran pedacitos de su intimidad, pero todo el mundo te tiene que mostrar algo y estamos en esa competencia perpetua para saber quién te muestra más, quién es más que yo tengo que ser más que lo que tú eres y vivimos en esa sociedad cuando finalmente yo como individuo no tengo nada que demostrar a nadie al fin y al cabo. Entonces, ese es el asunto, pero es una canción que funciona maravillosamente bien. Y claro, nuevamente tenemos esta estructura que viene manejando Deep Purple desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos un equilibrio entre la guitarra y los teclados, y ambos tienen ese protagonismo. Y algo que resalta mucho en este disco, más que en los anteriores, es que la batería suena más potente. Y me impresiona mucho, porque finalmente desde la reunión de Deep Purple, claro, Ian Paice sigue siendo un gran batero, pero ha estado un poquito más discreto. Por ejemplo, en el Perfect Stranger su presencia no se la siente tanto. Y se la siente justamente en todos los discos de Deep Purple, pero aquí suena de manera diferente. Creo que tiene más potencia la batería y me sorprende todo lo que hace
lo que hace Pace. Es como si la banda hubiera rejuvenecido un poquito. Sobre todo el sonido de Pace me parece absolutamente fenomenal y extraordinario. Beat on the side. Y claro, todas estas canciones suenan maravillosamente bien. Es decir, este es un disco. No, o sea, es difícil asimilarlo, es difícil encontrar ciertos tipos de palabras, pero a mí me parece que es un disco bastante cohesivo. Y es un disco que efectivamente tiene una raíz mucho más rockera, mucho más que el Wush. El Wush, por ejemplo, es un disco mucho más progresivo, donde efectivamente la banda va por otro lado, toma otro tipo de rumbo, pero no deja de ser algo que es genial. A mí ese disco me gustó enormemente y me sorprendió profundamente, ¿no? Hay canciones que son absolutamente geniales. Pero aquí efectivamente es una situación un poco más compacta. Y claro, el sonido que tiene la guitarra de McBride es un sonido más sucio. Es un sonido más de rock. Es un sonido inclusive hasta ronco. Y creo que se adapta mejor a esta imagen que nosotros guardamos y conservamos de lo que es Deep Purple o de lo que podría ser Deep Purple. Y esta canción, claro, habla de cómo una persona viene y está tratando de ingresar a este mundo, ¿no? El show business. Y es una situación rara. Es decir, no sé, ¿cómo hacemos justamente para ingresar en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que mostrar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hoy en día ya no es una cuestión de talento y quizás nunca lo fue, también es una cuestión de apariencia. Y quizás hoy en día esto de las apariencias son cada vez más, o sea, pesan más que cualquier otro tipo de situación. No olvidemos que justamente hoy en día en el mundo de la música tenemos una serie de artistas que son extremadamente plásticos y que ni siquiera cantan, es decir, que ni siquiera, tal vez ni siquiera tienen talento, pero tiene una actitud y tiene una forma de moverse y tiene una forma de interactuar con la gente que eso aparentemente atrae, pero no necesariamente son músicos como tal. Es decir, hubo un tiempo en el cual la gente cantaba, iban a valorar el poder de tu voz, iban a valorar la forma como tú te expresabas y la forma como manejabas a la audiencia. Pero hoy en día ni siquiera eso, es decir, ya ni siquiera es necesario que cantes, solamente tienes que aceptar ser parte de un engranaje en una maquinaria colosal en la cual hay unos cuantos individuos que simplemente saben más o menos cómo funciona esto, agregan melodías simples y ponen un individuo a que cante porque tiene esa apariencia que cautiva a las masas y nada más. Sharpshooter. Ahora, lo que a mí me pasa justamente con estos discos es que yo necesito tiempo para asimilarlos, porque, no sé, todo pasa de manera tan inmediata, surgen discos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y es difícil seguir justamente el paso a todo esto. Yo necesito tiempo para asimilar la música, necesito tiempo para tratar de comprender un poco mejor, necesito tiempo para valorar todos estos pequeños detalles que están ahí presentes en la mezcla y necesito el tiempo necesario para poderlo digerir adecuadamente. De lo contrario, pues bueno, no sé, todo pasa de manera muy abrupta y bueno, todos decimos lo mismo, sí, el disco, yeah, punto final. Cuando hay algo más ahí en el trasfondo, detrás de todo esto. O sea, Sharpshooter, o sea, no olvidemos, vivimos en un mundo en el cual, es un mundo globalizado, en el cual la gente está conectada los unos frente a los otros y surgió, sobre todo a partir de los años 2000, la figura del cazatalentos. El cazatalentos es el individuo que está monitoreando estas pantallitas y viendo quiénes son los posibles elementos que yo podría atraer a mi empresa o hacer diferentes cosas. Bueno, no sé. En todo caso, yo creo que Sharpshooter va más o menos por ese sentido. Es decir, estoy buscando a alguien a quien atrapar, porque tiene el look adecuado, tiene la voz adecuada, porque tiene la actitud adecuada, y estoy viendo la forma como finalmente este individuo va a encajar en una máquina eminentemente productiva. Portable Door. Y claro, Portable Door fue el primer single que salió de esto y causó
causó una impresión muy positiva en todos. Porque, o sea, no solamente era esto de tener otro guitarrista, es también otro tipo de sonido y tener una banda ya a esta altura de su carrera y que siga sacando discos y siga sacando videos, es inusual. Es decir, ¿cuántas bandas de los años 60 todavía están sacando discos y todavía están presentes en un mercado musical? Es decir, no, las bandas siguen de gira efectivamente, los Rolling Stones, que Scorpions, que no sé, que bandas más, ¿verdad? The Who, hasta hace poco estarían de gira, pero que los The Who ya también están muy mayores. Pero ¿cuántas bandas, o sea, sacan discos? O sea, Deep Purple ha mantenido un ritmo muy constante todos estos años. Me parece absolutamente genial. Yo, por ejemplo, lo que siempre le voy a reprochar a Kiss es el hecho de que ellos se convirtieron en esta banda prácticamente tributo a sí mismos y tenían una alineación muy buena con Tommy Thayer y Eric Singer y solo sacaron 2 discos, nada más. ¡En 20 años! O sea, no está bien, no está bien eso. Ahora yo espero que puedan sacar más discos Deep Purple, desde luego que sí, pero tenemos que tomar en consideración la edad. Es decir, Deep Purple no va a durar mucho tiempo más, lamentablemente esa es la realidad a la cual nos estamos afrontando. A medida que uno va envejeciendo, uno toma conciencia de su propia mortalidad, porque sabes que efectivamente el tiempo se va disgregando. Ya no hay suficiente tiempo para hacer las cosas que uno quería hacer. Con todo, realmente esto cambia pues todo, absolutamente todo. Ahora, Portable Door es una canción que a mí me gustó desde un inicio, me pareció un concepto muy interesante y yo creo que esto de la puerta portátil es sobre todo esto de los teléfonos celulares, porque con los teléfonos celulares te puedes conectar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier época y es justamente lo que te permite indagar en realidades muy diferentes a la tuya. Y hoy en día nosotros estamos conectados frente a estas puertas portátiles que llevamos en el bolsillo porque tenemos el conocimiento del mundo al alcance de un clic. Oh, Flagon Thing. Y claro, para nadie es un secreto que Gillan es un viejo borracho. Al fin y al cabo ya pasó muchísimo tiempo en los bares. Y claro, esta es una de esas canciones, ¿no? Ambientadas en los bares donde finalmente uno encuentra de vez en cuando compañía, y no lo vamos a negar, porque pasa así, de esa manera. Y claro, Gillan tiene una larga relación con el alcohol y claro, eso es lo que ha producido bastantes problemas justamente en Deep Purple. En un lejano 1971, cuando, inclusive 70, 71, cuando Deep Purple está grabando el famoso Fireball, es ahí donde comienzan las rencillas entre Blackmore y Gillan, por el hecho que Gillan es un borracho y Blackmore es un profesional. Y a Blackmore no le gusta que Gillan sea un borracho y que se lo tome todo muy a la ligera. No está bien. Claro, cuando Deep Purple se reforma en los años 80, claro, Gillan es un poderoso frontman y el propio Blackmore lo destaca de esa manera. O sea, es decir, Gillan es una de las pocas personas que lo ha hecho reír a Blackmore en el escenario, porque cuenta historias, cuenta chistes, es súper chistoso. Y en algún momento alguien le dijo a Blackmore, creo que Gillan funciona mejor entre las canciones que en la canción en sí. Y Blackmore le dice, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es bueno para hablar con el público, para contar anécdotas, contar chistes, pero al momento de cantar la canción tal vez no la canta de la mejor manera posible. Es un verdadero problema. Ahora, claro, es cierto que el gran mérito de Gillan es que él sigue cantando contrariamente a muchos otros. Y estoy viendo aquí a mi amigo Paul Stanley, que claramente al final de su carrera con Kiss, pues ya no podía cantar y tenía que tener el apoyo de cintas y bueno, no sé, no es del todo ético, podríamos decir. En todo caso, Deep Purple es esta vieja banda y claro, todo esto es una reflexión que se da a partir de experiencias que son evidentemente personales. Es decir, tú vas, te sientas en un bar y ves lo que pasa a tu alrededor, que es lo que a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida. Que es tal vez una de las canciones más bellas que tiene el disco, porque bueno, tiene ese trasfondo blues que a mí siempre me ha gustado en todas las bandas de rock. Es decir, a mí lo que me gusta del rock en particular
es que todas estas bandas tienen ese trasfondo blues. Es el caso de AC/DC, es el caso de Motorhead, es el caso de Deep Purple, es el caso de muchas más, es el caso de Led Zeppelin, en fin. Está bien, y a mí me complace plenamente, y esta es una canción de blues plenamente. Ahora, detrás de todo esto y en el sentimiento con el cual canta Gillan todo esto, no puedo dejar de pensar que está la sombra de su esposa, ¿no? De Brown Gillan. Eh, Perder a tu compañera de vida es algo extremadamente duro y no sé si efectivamente yo tendría la fuerza de poder continuar, no sé. No sé si podría ser. Yo no he tenido muchas relaciones largas a lo largo de mi vida, pero sé que es difícil. O sea, cuando murió Jon Lord, por ejemplo, a mí me dolió profundamente. O sea, sentí como si hubiera muerto un familiar muy cercano y me dolió enormemente y hasta el día de hoy me sigue doliendo. Y sigo pensando en eso, ¿cómo es posible que pueda superar la muerte de alguien? Y detrás de las palabras de Gillan, claro, está ese dolor que él ha sentido. Y claro, cuando falleció la esposa de Gillan, se mantuvo muy en reserva, ¿no? Fueron los fans los que comenzaron a alborotarse y a postear videos y a postear comentarios, pero Gillan tardó un tiempo en dar la cara y asumirlo de manera pública, porque efectivamente la relación que tuvo con su esposa fue eminentemente privada. Pese a que Gillan sea una figura pública, sea un vocalista tan legendario, tan reconocido, su vida privada era su vida privada y desde luego esto no fue publicitado para nada. La relación que tenía Gillan con su esposa, pues nadie sabía exactamente, ¿no? Nadie sabía cómo estaba funcionando, cómo había sido, no. Sabemos que tienen una hija juntos, pero nada más. Contrariamente a Blackmore, ¿no? Blackmore que tiene esta relación con su esposa, Candice Night, que es muy pública, ¿no? Porque los dos son parte de una misma banda, han hecho live streams como cuando había la pandemia, porque viven en un castillo, y claro, su vida es mucho más pública que la de Gillan, ¿no? Gillan siempre ha sido muy discreto en ese aspecto, como todos los otros Purple, al fin y al cabo, porque la vida privada es la vida privada, y bueno. Hoy en día, con esto de las redes sociales, confundimos mucho lo público con lo privado y la diferencia fundamental entre ambos no queda del todo clara. Pero es cierto que tenemos esta fea tendencia de hacerlo todo público y todo está a la vista de todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad hay muchas cosas que nos conciernen a nosotros mismos y es necesario preservar algo de privacidad. Con todo, esta es una canción absolutamente hermosa. McBride hace un excelente trabajo en la guitarra y Don Airey, yo no le puedo reprochar nada a Don Airey. En su momento, cuando Jon Lord se fue, porque él decidió irse, y está bien, y fue su derecho, plenamente, el mejor reemplazo para Jon Lord era Don Airey. Ahora, efectivamente, esta formación de Deep Purple, ya mayor, ya de los años 2000, ante todo, claro, es una formación que suena muy diferente, porque es una formación que no suena tan brutal, es una formación que suena mucho más tranquila, es una formación que efectivamente está mucho más equilibrada, es una formación que está inclusive encantonada a una cierta rutina, es una formación en la cual ya no hay tanto espacio para las improvisaciones, sino que hay un formato, y siguen todos ese formato. Ahora lo que hace Don Airey es absolutamente fenomenal, y Don Airey es un gran tecladista y nadie puede decir lo contrario. Está a la altura de Jon Lord, desde luego que sí. No lo va a rebasar y no va a tener ese mismo sonido, no va a tener esa misma agresividad porque es una persona muy diferente. Y este Deep Purple pues suena muy diferente porque es otra banda también en esencia. Y claro, y en vivo no tienen esa misma agresividad que tenían cuando eran jóvenes. Y esa agresividad de Deep Purple parte justamente de Ritchie Blackmore, de sus propias obsesiones y de sus propios problemas eminentemente personales. Y lo que tenemos que rescatar justamente de este Deep Purple es el hecho de que han retomado una estructura, mantienen esa estructura, ese equilibrio entre el teclado y las guitarras, pero es mucho más melódico. Y ya no tan agresivo como ese ímpetu juvenil que en algún momento dado casi arrasa el mundo por completo. You, Pictures of You, que fue el segundo single, si mal no recuerdo. Y claro, en algún momento dado alguien me reprochaba el hecho de que soy muy fan de Deep Purple. Y sí, soy muy fan de Deep Purple. Y soy muy fan de las cosas que a mí me gustan. Y les voy a apoyar hasta el final. Porque en lo personal a mí me gusta. Desde luego, yo tardé
un tiempo en hacer las paces con Deep Purple, y desde luego a mí no me interesaba nada de lo que hizo Deep Purple después del 76. No me interesaban. Al Perfect Strangers y al House of the Blue Light los escuché, pero hasta por ahí no me gustaron y no estaba interesado en nada de lo que hizo Deep Purple. Y tardé un tiempo en hacer las paces, y sobre todo hacer las paces con Gillan, y aceptar la forma como Gillan canta en su etapa posterior. Ese gran vocalista, ¿no? Ese vocalista que llegaba a esas notas sobrehumanas y que finalmente ya en los años 80 era casi una caricatura de sí mismo. Pese a que efectivamente la gira del Perfect Strangers por última vez va a cantar con esa fuerza colosal a la cual solo Gillan podía llegar. Y tardé un tiempo en hacer las paces con todo esto. Y hoy en día solo puedo ser un entusiasta y me puedo sentir plenamente feliz y satisfecho con todo esto. Realmente estoy contento que Deep Purple siga sacando música, siga sacando discos y siga en esta beta creativa de no simplemente cantonarse a hacer lo mismo, sino de ir explorando otras vertientes. El Whoosh, por ejemplo, es un disco muy diferente a lo que Deep Purple ha hecho en toda su carrera. El Infinity tiene sus cosas muy interesantes, rockeras, pero también neoclásicas, con todo ese influjo de rock progresivo. El Turn to Crime es el único disco de covers que ha sacado Deep Purple y que es algo un poquito extraño y que es un poquito pleno de la pandemia, pero no deja de ser un disco que también es interesante. Y este disco, que retoma elementos de sus raíces rockeras, suena maravillosamente bien, y efectivamente ahora podemos decir fuerte y claro que McBride encaja perfectamente en Deep Purple y le da otra identidad. Y claro, nos decimos, ¿y qué tal si hubiera sido otro guitarrista el que entre en vez de Morse? Otro hubiera sido la historia. Ahora, yo sé que finalmente hay mucha gente que no le gusta mucho Morse porque lo tildan aburrido, de que no es creativo y de muchas cosas. Lo cierto es que Morse está en otra categoría. Morse es un guitarrista que está en su propia liga y claramente no necesariamente encajaba en esa imagen que nosotros teníamos de Deep Purple. Pero yo no puedo desmerecer lo que ha hecho Steve Morse y yo sé, siento nostalgia también. Me digo, es una verdadera pena que Steve Morse no esté presente. Es una pena. Pero al mismo tiempo esto es una oportunidad. Una oportunidad para que Deep Purple pueda hacer otro tipo de cosas. Y espero que saquen un par de discos más antes de que caiga el telón de fondo. Porque inevitablemente caerá. Es así de simple y así es de lamentable. Esperemos que no nos tome de sorpresa, pero eminentemente ya llega el punto final. Es lo triste, ¿no? Finalmente. ¿Podríamos rockear eternamente? Sí, desde luego que sí, pero llegará el día en el cual nuestro cuerpo ya no dé y colapse y ya no tenga la fuerza suficiente como para levantarme. ¿Qué día tan triste será ese? Pero al fin y al cabo asumimos nuestra propia mortalidad. Ahora, volviendo a la canción Pictures of You, a mí lo que me parece interesante es que finalmente vivimos en esta era en la cual todo es imagen, pero ya no podemos confiar en esas imágenes, porque antes la fotografía capturaba un instante de realidad, era la realidad tal cual. Pero hoy en día una fotografía pues ya no refleja ningún tipo de realidad, porque la gente usa muchos filtros, y claro, cuando la ves a la persona en carne propia, pues es muy diferente, porque estamos acostumbrados a ver estos rostros perfectos, estamos acostumbrados a ver estos cuerpos perfectos, cuando en realidad nosotros como individuos no somos perfectos. Yo tengo mis granitos, mis verrugas y demás cosas, tengo mis dientes un tanto peculiares, pero que a mí me gustan y me complacen plenamente. Alguien me decía que parecía Chiqui Drácula, pero en realidad prefiero asumir que soy más el chupacabras. Es decir, la imagen que nosotros proyectamos y la imagen que tienen los demás siempre es un criterio un tanto extraño para evaluar lo que es un individuo. Y claramente hoy en día las fotografías nos engañan plenamente y nos llevan a otro tipo de realidad que es muy diferente de la realidad en la cual nosotros vivimos. I'm walking small. You get the picture, those shifting eyes. I'm saying nothing, nothing at all. Y bueno, una realidad en la cual finalmente la gente
vuelve su realidad eminentemente privada algo público, creo que lo más prudente es callar. Y claro, hay muchas cosas que deberíamos callar y hay muchas cosas que deberían permanecer ahí en el ámbito eminentemente privado. Pero hoy en día todo es demasiado público y la gente no escatima al momento de plantear cosas que son demasiado privadas y que en regla general no me deberían concernir a mí. No sé, es decir, es el efecto de las redes sociales. En las redes sociales inclusive hay personas que lo toman como una especie de bitácora o de diario y donde hacen públicos sus pensamientos, sus vivencias, sus infortunios y las demás cosas. Y claro, el fenómeno de TikTok ha salido de tal manera que la gente es como si te invitara a su cotidianidad, ¿no? Donde la gente se pruebe ropa o está bailando o está haciendo cosas y me parece algo extremadamente raro. Y es como si vayas y husmearas en la realidad de una persona y te dices, uff, ¿y esto? Y no sé, es súper raro. Entonces, claro, lo más prudente en el mundo es callar. Yo en lo personal, porque por diferentes características que yo tengo, siempre he sido una persona eminentemente callada, y lo cual no deja de ser algo contradictorio porque soy una persona que se gana la vida hablando, pero en general soy una persona callada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo el mundo está demasiado centrado en hablar. Todo el mundo quiere hablar y nos atropellamos los unos frente a los otros, cuando lo más prudente de cuando en cuando es sentarse y escuchar lo que el otro nos tenga que decir al fin y al cabo. No lo podemos negar, es decir, yo como individuo parece que estoy metido en un monólogo perpetuo donde solo yo primo y solo yo puedo hablar y todo tiene que girar en torno a mí, cuando en realidad yo soy, ¿qué cosa? No soy nada. Solo soy un tipito más en este mundo cruel y traidor y finalmente el mundo no gira alrededor mío y de cuando en cuando es bueno que me siente y escuche qué es lo que tienen que proponer los demás. Lazy Sod, que fue el último single justamente de este disco, que también tienen videos, todos tienen videos, y me parece absolutamente genial. Y claro, cuando yo los veo, digo, los Deep Purple por esa edad, los veo todos viejitos, me causa ternura, y me digo, qué gran banda, gracias, la verdad es gracias. Gracias por toda la música, gracias por todo lo que yo he podido vivir a lo largo de mi vida. Y efectivamente la banda sonora de mi vida es una banda sonora de color púrpura, y no lo voy a negar, yo he escuchado Deep Purple de manera tan insistente una y otra vez, y justamente todos estos días he estado escuchando de manera muy insistente los últimos discos de Deep Purple, y escucho este disco y mientras más lo escucho más me gusta y más cosas encuentro y me faltan las palabras para poderlo describir, lo que me frustra infinitamente. Tengo el disco aquí en mi cabeza, pero no sé cómo expresar las sensaciones que esto me provoca. Es cuando escuchaba no podía contener mi propia felicidad y me sentía obnubilado prácticamente por todo esto, y me dije, sí, Deep Purple sigue siendo la gran banda, sigue siendo mi banda, sigue siendo lo mejor que hay en este mundo. Estoy muy feliz de vivir en un mundo que tenga nuevos discos de Deep Purple, la puta madre. En el caso de Lazy Sod es el hecho de que, bueno, a veces nos dejamos consumir por la vagancia. Y finalmente, o sea, nosotros, yo, ustedes, porque finalmente el público al cual me dirijo, sí, somos personas contemporáneas, somos hombres mayores, somos hombres de la mediana edad y todos tenemos diferentes actividades que cumplir y que realizar. Y yo lo que me he dado cuenta es que lo que más disfruto en esta vida es no hacer nada. Es decir, estoy aquí y finalmente estoy existiendo y con eso soy feliz y plenamente. No tengo por qué hacer nada más. Y es cierto que podría hacer otras cosas más. Podría estar grabando videos, podría estar leyendo, podría estar investigando, podría estar escribiendo, podría estar haciendo 10.000 cosas más. Pero prefiero simplemente estar echado y contemplar la nada y verme sumido en mis propios pensamientos. Ahora, como Gillan lo dijo en algún momento dado en una entrevista que vi hace poco, le preguntaron qué onda con esta canción y él dijo, bueno, lo que pasa es esto. Hace algún tiempo atrás un periodista me preguntó cuántas canciones había escrito. Y no sabía. Entonces le dije a mi asistente que haga un catálogo. Y eran más de 500 canciones. Y Gillan dice, hasta ahí me sentí yo plenamente satisfecho. Hasta que mi asistente me dijo, pero Dolly Parton grabó más de 50.000. No, no tampoco, unas 5.000 han debido ser.
Y claro, Gillan se dice, bueno, ¿por qué? Porque soy un flojo. Now you're talking. Y desde luego, probablemente este sea el disco más rockero que tiene Deep Purple desde hace mucho tiempo atrás, desde el Battle Rages On finalmente. Porque el película va por otro lado, la banda va por otro lado. Bananas también tiene sus elementos rockeros, ¿no? Con House of Pain, que es una canción súper rockera, y me dijo, wow, qué cosa más interesante esto. Que también tiene sus elementos blues con Walk On, y bueno, en fin. Pero este disco es bien rockero y me sorprende infinitamente. Y esta es una canción que adoro. Y me gusta mucho el trabajo vocal que hace Gillan. Es decir, canta con mucha personalidad, canta con mucho carisma. Y claro, cuando uno va siguiendo las letras y quieres cantar, es imposible seguirlo porque Gillan canta de una manera que es muy, muy particular de él. Y no canta como nadie cantaría en este mundo. Es decir, cuando uno es vocalista y uno sabe más o menos cantar, uno tiene una forma de cantar y uno tiene una forma de ir construyendo determinadas frases. Gillan va por otro lado, es bien narrativo, inclusive la forma como canta, inclusive hasta rapero en algunos momentos, porque va narrando, no solamente ya no es la destreza vocal, sino que te va contando cosas y va jugando justamente con los tonos de su voz. Y me parece absolutamente genial. Y hay una sección en la cual efectivamente canta como canta en vivo, ¿no? Llega forzando esos agudos que suenan horriblemente mal, pero en el contexto de la canción me parece que funciona muy bien. Le da carisma. Y me dije, no, sí, yo hasta el día de hoy, cada vez que veo a Deep Purple y comienzan con Highway Star, no puedo contener mi propia emoción y las lágrimas van brotando de mis ojos. Cuando Gillan comienza a cantar, ¿no? Y llega a esa sección donde tiene que subir los agudos y lo hace horriblemente mal, igual me llega al fondo de mi corazón. Porque al fin y al cabo yo he hecho las paces con esta banda, he hecho las paces con Ian Gillan y me digo, esta es una banda que sigue sonando muy bien, me impresiona infinitamente. Y es colosal y me parece que aquí, más que en cualquier otro disco, de los últimos en todo caso, el equilibrio entre los instrumentos está muy bien logrado. El teclado tiene su espacio, la batería tiene un espacio muy claro y contundente y suena maravillosamente bien. El bajo también suena muy claro y muy preciso y con mucha fuerza en muchos momentos. Y a veces nos olvidamos lo buen bajista que es Roger Glover y lo cardinal y fundamental que ha sido Roger Glover para la composición y la estructura de Deep Purple hasta el día de hoy. Y Gillan, claro, es el que canta, Gillan es el que escribe las letras, pero también lo hace con Roger Glover. Entonces, es absolutamente genial. Y esta es una canción que a mí, en lo personal, me llegó hondo. Y probablemente es la canción que voy a rescatar de este disco. Voy a decir, esta es la mejor canción de todos los tiempos. Y la voy a seguir escuchando por años venideros porque me gusta. Así, es súper rockera, es súper festiva. Es casi cínico la manera como Gillan canta y me parece que ese cinismo es el más adecuado para encarar esta nueva realidad, esta realidad en la cual estamos inmersos el día de hoy. I hear a blackbird sing. I feel a scorpion sting. Money to burn. Y bueno, el disco definitivamente fue una agradable sorpresa y bueno, realmente es el disco más fresco en Deep Purple porque efectivamente hay un cambio en el sonido y el sonido suena diferente y me parece que fue la mejor decisión haber cambiado el sonido de la banda. Y a mí me complace plenamente, me siento plenamente satisfecho, estoy muy contento con todo esto. Y claro, no money to burn, lo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Yo que he retomado ahora mi vida de artista, que ando despilfarrando el poco dinero que me gano con el sudor de mi frente, puedo decir eso, que cometemos los mismos errores, es decir, una y otra vez. Voy a comprar, voy a despilfarrar y bueno, finalmente el dinero se hizo para gastar, al fin y al cabo. No me voy a llevar millones a la tumba, ¿no? Prefiero gastarlos ahora y aquí mismo, pero bueno. Ese es el rasgo característico de algunas personas, ¿no?
Yo, por las características muy personales de mi vida, no pienso en un mañana, porque quizás mañana no venga. Y al fin y al cabo no tengo que proyectarme en nadie porque no tengo ningún tipo de descendencia. No tengo absolutamente nada yo en la vida. Y me siento muy cómodo y satisfecho con todo eso. Y estoy muy feliz con todo eso. Y lo asumo plenamente. Y desde luego el dinero se hizo para que va. Aunque efectivamente después nos duele. Y después vemos el extracto bancario y dices, ¿por qué he gastado tanto? Ah, En fin, la vida es así, la vida es un momento breve, es un momento efímero que tenemos que disfrutar de la mejor manera posible. Yo lo voy a hacer escuchando música y escuchando este disco una y otra vez porque me gusta mucho. I'll Catch You. Yo sigo pensando que detrás está nomás justamente la experiencia de Gillan con su propia esposa, ¿no? No sé, yo pienso que es eso. Ahora, Gillan es cierto que lo ha dicho de manera muy clara, que él no va a colocar elementos que son muy personales en un disco de Deep Purple, porque tal vez no encajen de todo bien. Pero no dejo de pensar en eso, es decir, en la vida andamos solos. Bueno, es el mito del andrógino, por ejemplo, ¿no? Según el mito del andrógino, los seres humanos éramos estas criaturas un poco duales, que al ser demasiado fregados y que, bueno, armábamos demasiado bochinche, los dioses decidieron castigarnos y nos separaron en dos. Y por eso, justamente, los seres humanos nos sentimos incompletos porque éramos dos. Y ahora somos uno, separados. Y pasamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestra vida buscando a nuestra otra mitad, aquella persona que nos pueda complementar. Y cuando lo encontramos, encontramos un balance y un equilibrio en nuestra vida. Y nos sentimos plenamente satisfechos por eso, porque compartimos con otra persona una misma esencia. Somos parte de algo común. Y eso es bonito, está bien. Pero ¿qué pasa cuando otra persona deja de existir? Va a dejar un vacío enorme y colosal. Y eso me parece que es bien difícil de sobrellevar. Y claro, Gillan está sobrellevando todo eso, por más de que haya pasado años. Podrán pasar miles de años. El dolor sigue aquí. El disco funciona muy bien, ¿no? Es un disco bastante rockero. Es un disco que, no sé, o sea, los instrumentos destacan por su propia fuerza. Y lo que a mí me sorprende enormemente es la batería de Page, que por momentos hasta se descontrola. Y por momentos uno recuerda la grandeza y la enorme creatividad que tenía Ian Paice al momento de construir sus partes de batería. Se lo ve mucho más suelto, se lo ve mucho más cómodo. Y no sé a qué viene todo esto, pero yo lo siento mucho mejor a Ian Paice. Uno de los elementos que justamente, bueno, suele ser un poquito incisivo con todo esto, uno de los elementos que cohíbe mucho a los bateristas es esto del click track, ¿no? Ya, tienes que tocar con metrónomos, tienes que tocar con metrónomo, pero el metrónomo lo puedes tener aquí en tu cabeza. Es decir, un buen baterista tiene que saber marcar el tiempo, porque para eso es baterista, ¿no? Es decir, si te adelantas o te retrasas es porque no estás manteniendo adecuadamente el tempo lo tienes de manera constante. Y claro, llega un momento en el cual ya te metes, ¿no?, en la canción y sigues el ritmo, y sobre ese ritmo vas construyendo cosas y vas desplegando todo el poder que pueda tener la batería. Y me parece absolutamente genial. Y me parece genial todo el concepto detrás del disco, porque efectivamente la vida es demasiado complicada y se ha vuelto demasiado complicada. Y cada vez se vuelve más complicada y sobre todo se vuelve más artificial. El gran problema que nosotros tenemos a partir de las redes sociales es que nosotros proyectamos una imagen que no necesariamente corresponde a una realidad. Nosotros de muy buena gana hemos construido un altar a nuestro propio ego, y es eso lo que son las redes sociales. Es el hecho que yo me pongo en escena y estoy aquí y vengo aquí para que la gente venga, me aplauda y me rinda pleitesía, para que la gente me deje comentarios bonitos y me ponga corazoncitos y me comparte y ponga likes y demás vainas. Claro que de cuando en cuando llegan también insultos, y bueno, uno tiene que asumirlos, ¿no? Finalmente, no le puedes caer bien a todo el mundo, que vengan los insultos, al fin y al cabo, eso también forja carácter y no deja de ser algo también interesante.
Que puedo ser una persona aburrida, que puedo ser una persona que habla mucho, que no necesariamente focalizo, es cierto, pueden pasar demasiadas cosas. El disco me hace pensar en demasiadas cosas y me cuesta todavía asimilarlo. Y es más, estaba dudando al momento de grabar todo esto. Me decía, ¿pero qué estoy hablando? ¿Estoy hablando algo que está bien? No sé, no me siento cómodo. Tal vez debería volverlo a grabar, tal vez debería volver a pensar todo esto, tal vez debería volverlo a estructurar. Pero al mismo tiempo me digo, no, lo voy a dejar así tal cual, que salga como tenga que ser. A veces salen las cosas de manera brillante sin que uno las planifique y a veces las cosas salen un poquito más muy forzadas cuando uno las planifica en exceso. Yo creo que finalmente el mundo en el cual estamos inmersos hoy en día es un mundo eminentemente artificial, es un mundo en el cual finalmente lo que prima es una imagen de perfección que intentamos proyectar, cuando en realidad nosotros como seres humanos no podemos ser perfectos. No hay perfección. No puede haber perfección. Lo que somos esto, ¿no? Criaturas que nos despeinamos de cuando en cuando. Criaturas que andamos justamente consumidos por nuestros propios miedos, por nuestros propios pesares y sobre todo por esta enorme voluntad de ser aceptados. Por eso las redes sociales han calado tan hondo en las personas. Porque de esa manera yo como individuo me siento plenamente aceptado por mis pares. En fin, es una reflexión larga, profunda y da para mucho más análisis. Es decir, este no es un disco que sea fácil, es un disco que es complejo. Pero al mismo tiempo, dentro de esa complejidad, sigue existiendo esa simplicidad del rock. El rock es un género simple, desde luego que sí. El rock no solamente es un género simple, también que fue un género de masas en su momento. Pero hoy en día parece que el rock es más un recuerdo, un vestigio de un tiempo ya remoto, cuando en realidad sigue traduciendo los mismos problemas de una sociedad que al buscar la perfección está llegando a su colapso final. Bueno, eso es lo que quería decir el día de hoy. Espero que esté muy bien, espero que se cuide mucho. Y finalmente, o sea, ¿qué piensan del nuevo disco de Deep Purple? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué les parece Simon McBride? ¿Está funcionando mejor en Deep Purple o no está funcionando mejor en Deep Purple? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de todo esto? Yo en lo personal me quedo bastante satisfecho con todo esto. Me siento plenamente contento y espero que Deep Purple pueda seguir sacando más discos. En fin, cuídense mucho, sean felices, pórtense bien y sobre todo sigan escuchando Deep Purple.